buenas noches. Hoy es domingo y como todos los domingos nos reunimos para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en la Universidad Anáhuac. Nos encontramos en el Salón de Juicios Orales de su Facultad de Derecho y hemos venido a platicar con el director de dicha facultad, con el doctor Ricardo Sodi Cuéllar, a quien le agradecemos su hospitalidad. Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos en esta noche. Muchas gracias a ti, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Pues nos encontramos, decíamos, en este Salón de Juicios Orales y aproveché para convocarte en ocasión futura a platicar del nuevo juicio oral. Pero en esta ocasión teníamos un tema muy importante, ya que estamos en un año, y ahorita en unas semanas, en las que nos encontramos celebrando el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Constitución General de la República. Y tú, constitucionalista, maestro de Derecho Constitucional, magistrado además en Sala Constitucional, director de Facultad de Derecho desde hace muchos años, ¿qué nos puedes decir de estos 100 años de Constitución mexicana? Pues ante todo, muchas gracias por tu generosa convocatoria. Te aprecio mucho que estés con nosotros en la Universidad de Anáhuac, que compartamos este espacio tan hermoso que es el Salón de Juicios Orales y sobre todo a comentar, a platicar un tema que a mí me apasiona, que es la Constitución, el constitucionalismo, y ahora que conmemoramos los 100 años, la Constitución que más vigencia, más duración, más permanencia ha tenido, pues yo creo que es un momento propicio para platicar de constitucionalismo y platicar también de pues, los problemas que vive una constitución viva, una constitución que se aplica, una constitución que ha tenido un desarrollo. Tan es así que yo ubico inclusive algunos fenómenos que me gustaría comentar contigo. El fenómeno de la hiperregulación constitucional, cuando artículos de la Constitución crecen en cuanto a su contenido, incluso ahora el derecho transitorio constitucional se ha convertido en una legislación secundaria propiamente dicha, ello derivado de la necesidad de crear pactos políticos que trasciendan a reformas y adiciones a la Constitución. También se ha presentado un fenómeno de simulación constitucional, de obsolescencia constitucional, de gatopardismo constitucional, y son fenómenos que reflejan la situación actual de nuestra Constitución, que obviamente requiere no una revisión y una reforma, sino una atención permanente, tanto de la academia como de los legisladores. Nuestra Constitución tiene que estar permanentemente renovándose, siendo objeto de transformaciones, porque si la sociedad cambia, su ley fundamental de toda necesidad tiene que cambiar. Y de estos 4 aspectos que nos has anunciado, ¿por cuál comenzarías? Bueno, empecemos por la hiperregulación constitucional. ¿En qué consiste? Ahora, con una constitución es una materialización jurídica de fenómenos políticos. Es decir, cuando la política se transforma en instituciones de derecho, estamos en presencia del derecho constitucional. Queremos ser república, lo ponemos en la Constitución. Queremos que sea democrática. Así es. Tener algunas libertades, exactamente, lo ponemos. Exactamente. Y sobre todo, el fin de una constitución, ya lo decía el gran constitucionalista Karl Loewenstein, es crear instituciones que limiten el ejercicio del poder político y que encaucen los procesos sociales dentro de un Estado. Ese es el propósito de la Constitución. Y la Constitución, para lograr ese propósito, tiene que estar en permanente actualización. Y el modelo de actualización de la Constitución mexicana es diferente. Al 5 de febrero de 2017, nuestra Constitución tiene 701 reformas y adiciones. Algunos dicen que son muchas, yo creo que son las necesarias. Porque no podemos comparar nuestro sistema de actualización constitucional con el norteamericano. Claro. Ellos tienen un sistema totalmente diferente. Ellos lo actualizan con adiciones a la Constitución, a un texto pétreo que se le suman sus adiciones y luego los tribunales a golpe de sentencia van interpretando y actualizando y haciendo que avance. La Constitución con la que estudiaron nuestros padres fue distinta con la que estudiamos tú y yo. Es correcto. Y es distinta a con la que han estudiado nuestros hijos. Así es. La Constitución evoluciona y es una norma
que debe de estar en permanente evolución, y también por eso la academia debe estar en permanente cercanía con la Constitución para actualizarla. La hiperregulación constitucional se da precisamente porque los fenómenos políticos inciden en la creación de normas constitucionales. Para reformar la Constitución se requiere una mayoría calificada, 2/3 partes de los integrantes de los congresos, del Congreso de la Unión, la mayoría de las legislaturas de los estados, en fin, se requiere una mayoría calificada. Eso permite que normas de rango constitucional sea difícil modificarlas a menos de que haya el consenso de todas las fuerzas políticas. La política se construye siempre sobre pactos, sobre acuerdos, sobre concertaciones, donde quid pro quo, doy para que des, hago para que hagas, concertamos, y los pactos políticos son muy de nuestra idiosincrasia mexicana. Recientemente el Pacto por México, a principio del gobierno del presidente Enrique Peña, dio como resultado transformaciones importantes en materia constitucional. La reforma en telecomunicaciones, la reforma energética, la reforma política, la reforma inclusive a la Ciudad de México. Todo ello fue concertado, fue pactado, y la política hizo su labor y materializó los cambios en la Constitución. Precisamente para evitar que un partido con una mayoría circunstancial, coyuntural, en el Congreso pudiera hacer cambios a esas grandes transformaciones nacionales, es que crecen los artículos constitucionales y dejan de ser artículos simplemente de principios señalando, y se vuelven artículos de verdadero contenido. Casi una ley secundaria se incorpora al texto de la Constitución, y ahora los artículos transitorios hacen las veces de una legislación secundaria propiamente dicha. De esa manera, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución relacionado con los partidos políticos. Es un artículo largo, dilatado, importante. En estricta técnica constitucional, los contenidos de ese artículo 41 deberían estar en una legislación secundaria, y la Constitución simplemente señalar que existen partidos políticos, que existen candidaturas independientes, cuál es el objeto de nuestra democracia representativa, y señalar las grandes líneas del desarrollo de esos temas. Sin embargo, la Constitución prácticamente se ha convertido en una ley electoral de rango constitucional. Eso desde luego da garantía a los partidos políticos, a las fuerzas políticas del país, de que esas reglas no van a ser cambiadas a menos de que exista un consenso importante entre todos esos actores políticos. La reforma en materia energética, la legislación transitoria constitucional, es prácticamente una legislación secundaria. Incluso ahí se establecen los tipos de contratos y los modelos de operación para las actividades energéticas de exploración y explotación de hidrocarburos. Eso no es lógico que esté en una Constitución, ni siquiera en sus transitorios. Claro. Es propio de una legislación secundaria. Sin embargo, por las características propias de nuestro sistema político, se ha tenido que recurrir a este esquema para poder garantizar la viabilidad de estas reformas. Bueno, por eso ese fenómeno de hiperregulación constitucional hoy en día está muy vigente en nuestro texto. Y este problema de hiperregulación es el que ha creado una cierta forma de ilegibilidad constitucional, ¿verdad? Es decir, ya nos cuesta mucho trabajo, y hablo para los ciudadanos, también para algunos abogados, leer la Constitución. Es decir, lo que dice el artículo 52, estoy inventando, en el texto puede cambiar, claro, controvertirse, etcétera, por lo que dice el transitorio, claro, que está 70 páginas más adelante. Claro, es correcto. Y que además no hay una concordancia, un pie de página, una flechita que diga, ojo, tienes que ver la página tal para que veas lo que le falta a este artículo. Es correcto, así es. Y eso es un fenómeno que también es el de la simulación constitucional. Tenemos un ejemplo muy clásico, el artículo 33 constitucional, conocido por todos. Son extranjeros los que no tienen la calidad de mexicanos. Sí. Y la autoridad puede expulsar a cualquier extranjero sin necesidad de juicio ni nada. Bueno, en el 2011 se reformó ese artículo y estableció una serie de derechos, reconoció la necesidad de garantías para preservar derechos constitucionales, entre otros el de audiencia. A un extranjero no se le puede expulsar si no es previa respeto a su garantía de audiencia. Eso dice el texto actual. Si yo voy a la librería
a comprar una constitución o la bajo de internet de la Cámara de Diputados o de los sitios oficiales del Gobierno de México, voy a encontrar ese texto. Sin embargo, ese texto no está vigente, porque está subordinado a un transitorio. Y el transitorio establece que ese artículo constitucional no entrará en vigor hasta en tanto el Congreso no expida la ley reglamentaria. Le da un plazo de 6 meses al Congreso y el Congreso pues no ha cumplido con esa obligación. Puede que lo cumpla o no. Puede ser. Me estás diciendo que la norma máxima, que es la Constitución, queda subordinada y condicionada a una norma de jerarquía inferior. A un transitorio constitucional. Como es una ley que además no existe. Así es, así es. Lo cual es una incongruencia constitucional clarísima, es una falta de técnica constitucional, pero es una realidad en nuestro texto Los actual. grandes teóricos constitucionalistas Sí. se volverían a morir. Es correcto, claro, porque una norma secundaria de rango inferior condiciona la vigencia de una norma constitucional. Eso es verdaderamente inconcebible desde el punto de vista de teoría de la Constitución y sería muy cuestionable, porque hay un principio de interpretación constitucional que es el de aplicación directa de la Constitución. La Constitución se aplica aunque no haya ley secundaria. Por lo tanto, si yo tuviera que dar una opinión de un caso a un extranjero que se le tiene que respetar su derecho de audiencia, en mi opinión esa norma constitucional es vigente y no puede quedar subordinada a una legislación secundaria porque la Constitución tiene eficacia directa. Sobre todo en materia de consignación de derechos subjetivos. Sobre todo en derechos humanos tiene eficacia directa. Pero ese es un fenómeno, es una simulación. Ante el mundo tenemos un artículo de avanzada donde se respetan los derechos humanos. En la realidad no. En la realidad no. En la realidad tenemos un artículo que está simulado. Hay una simulación constitucional. Aparentemente tenemos una figura, pero en realidad no la tenemos. O también la consulta popular o el derecho de iniciativa popular. Por ejemplo, la consulta popular. En la Constitución, el artículo 35 establece la posibilidad de llevar a cabo consultas sobre los grandes temas nacionales. Muy bien, sin embargo, los requisitos para llevarlos a cabo son muy difíciles. Primero, se excluyen de ese catálogo temas como la materia electoral, la disciplina de las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, temas presupuestarios. Bueno, nos dejan un espacio muy pequeño para las consultas. Y luego las consultas las convoca el presidente de la República, el 33% de los integrantes de las respectivas cámaras del Congreso de la Unión, o bien el 2% de la lista nominal de electores. Algo así como 1.700.000 firmas. No, bueno, hay partidos que no los tienen como votantes. Así es. Entonces, ¿realmente tenemos la consulta popular? Sí, pero es una simulación constitucional. Es una institución que difícilmente se va a poder materializar en la práctica. Y eso, desde luego, desdora, afecta los principios de democracia que rigen nuestro sistema. El artículo 40 dice, somos una república democrática. Y la democracia no solamente es una democracia electoral, es una, como lo dice el artículo 3º constitucional, es una forma de vida, es un esquema de participación ciudadana, de colaboración ciudadana. Y estos esquemas de la consulta popular favorecen la participación ciudadana, la creación de un civismo, de una conciencia social, y lamentablemente los requisitos para llevarlo a la práctica son tan elevados que no lo permiten. El derecho de iniciativa popular, igual. Se requiere el 0,13% de la lista nominal para poder convocar, para poder materializar una iniciativa popular. Perfecto. El problema, una vez cumplido ese requisito, se le va a dar un trámite ordinario en la Cámara de Origen y luego en la Cámara Revisora en el Congreso de la Unión. Pero para que una institución así funcione, se le debería dar el carácter de iniciativa preferente. Como el presidente tiene derecho a 2 iniciativas preferentes por cada periodo de sesión, una iniciativa popular, si ya venció tantos obstáculos para poder llegar al Congreso de la Unión, pues debería darse el tratamiento de iniciativa preferente. Al no tenerlo, difícilmente vamos a llegar a tener iniciativas populares. Que se agenden en el proceso legislativo. Así es. Ya decía Platón que lo único peor que la injusticia es la justicia simulada. Pues aquí tenemos figuras de simulación constitucional tutelares de derechos humanos en apariencia, sí, pero o de instituciones de fortalecimiento de una democracia directa, pero que en realidad no existen o son nugatorias. Vamos a una brevísima. Hablabas de obsolescencia y gatopardismo. Sí. La obsolescencia constitucional
En nuestro texto constitucional tiene algunas normas, por ejemplo, el artículo 120. Los gobernadores de los estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Bueno, esa figura se entendía en el contexto de la Constitución de 1857, cuando no había recursos para tener delegados federales en cada entidad federativa, entonces le encargó ese aspecto a los gobernadores. Hoy en día la jurisprudencia, vaya desde quinta época, señala que una ley no publicada en una entidad federativa, de todos modos, no afecta su vigencia. O sea, es un artículo totalmente obsoleto. Claro. No sirve, no aplica, es nominal, no es normativo, es simplemente una expresión en la Constitución que está obsoleta. Otro artículo, el 118 de la Constitución, incluso el 117. El 118 es un antecedente o una consecuencia de los artículos de confederación de la Constitución norteamericana, donde señala que una entidad federativa no le puede declarar la guerra a una potencia extranjera sin autorización del Congreso. Vamos a tener el absurdo de que si Sonora le quiere declarar la guerra a Guatemala, vamos a decir, tiene que pedirle permiso, no tienen frontera, no importa, pues que se trasladen hasta la frontera y le declaramos la guerra a Guatemala, o le declaramos la guerra a Estados Unidos, pero nada más Chihuahua. No, y eso con permiso del Congreso sí se puede. Eso se entiende en un contexto de una confederación, no de una federación, desde luego. Tener buques permanentes en tiempos de paz. Bueno, el estado de Aguascalientes quiere tener un buque de guerra. Bueno, tiene que pedirle permiso al Congreso, supongamos que se lo concede. Pues Aguascalientes no tiene costas, claro. Es un poco difícil. Es un artículo obsoleto que ha perdido eficacia, que ha perdido normatividad y que no se encuadra. En relación a tu pregunta de la simulación constitucional, hay varios artículos que han perdido fuerza y vigor. Por ejemplo, el artículo 120 constitucional. Los gobernadores de los estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Les da el carácter de agentes de la federación. Desde la jurisprudencia de quinta época se ha hecho pues, totalmente nugatorio este esquema, porque una ley que no es publicada por el gobernador de un estado sí tiene vigencia y no se afecta su vigencia por dicha circunstancia. Se entiende en el contexto de un México de 1857, pero no en el México contemporáneo. Es completamente obsoleta esta norma. El 117 y el 118, prohibiciones a los estados o prohibiciones relativas a los estados. Las prohibiciones del 117, acuñar moneda, papel, sellado, etcétera, pues son prohibiciones a los estados, pero que corresponden a facultades explícitas para la federación. Luego entonces no hay necesidad de prohibirlas, porque si son facultades o atribuciones de la federación, ¿qué necesidad hay de prohibirlas? El artículo 124 establece ese principio. Lo que no está expresamente concedido a los funcionarios federales por la Constitución se entiende reservados a los estados. Acuñar moneda es una facultad expresa, explícita a favor de la federación, pues no tiene necesidad de que se le prohíba a los estados. Es un artículo que ya ni siquiera tiene congruencia con nuestro sistema jurídico. El 118 peor todavía. No se le puede declarar la guerra un estado a una potencia extranjera sin permiso del Congreso. Vamos a tener el absurdo de que si Sonora le quiere declarar la guerra a los Estados Unidos de América, pero nada más es Sonora, y el Congreso le da permiso a Sonora para que haga la guerra contra Estados Unidos, pero nada más Sonora, ¿eh? El resto de México no nos declaramos neutrales. Es absurdo. Eso se entiende en el contexto de los artículos de confederación, pero México no es una confederación, es una federación, y por lo mismo ese artículo no tiene vigencia, no tiene validez. Y sin embargo, por otro lado, hay situaciones que se dan en la realidad y que la Constitución las soslaya. Dentro de esa misma obsolescencia, el artículo 107 dice que los estados no podrán en ningún caso celebrar pactos, tratados o alianzas con potencias extranjeras. Sin embargo, hay una diplomacia local también. Los gobiernos de los estados, por razones económicas, políticas, de desarrollo, mantienen oficinas de representación en el extranjero. Y eso es una realidad. Y hay que interpretar el artículo 117 para permitir o justificar esa situación. Yo creo que debemos de ser más claros y establecer que lo que está prohibido es que se celebren tratados y alianzas, porque eso le corresponde a la federación, pero alianzas comerciales, acuerdos comerciales, los estados pueden hacerlo para el desarrollo de su constitución, de su entidad. Eso no está previsto en la Constitución, sin embargo se hace. Y esa prohibición hay que interpretarla de tal manera que justifique esto. Pero ese es uno de los problemas de la obsolescencia. Y otro más delicado, si leemos el artículo 13 constitucional, se refiere la segunda parte
a las Fuerzas Armadas. La primera es prohibición de los fueros, la segunda, subsiste el fuero de guerra. Todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas no ha sido tocado ni con el pétalo de una reforma constitucional. No se tocan esos artículos. Sin embargo, el lenguaje que se usa en el artículo 13 es obsoleto. Por ejemplo, se utiliza la expresión paisano en vez de civil. Se habla solamente del ejército, no de las Fuerzas Armadas. En el contexto en el que se hizo ese artículo, pues no había más que ejército de tierra y armada, pero hoy hay ejército del aire. Ese tipo de renovación que incluya también aspectos relacionados con los derechos humanos y sus limitaciones a los miembros de las Fuerzas Armadas no existe. Es un artículo obsoleto, la expresión subsiste. ¿Desde cuándo subsiste? Desde las ordenanzas de San Lorenzo de 1763. Desde entonces subsiste el fuero de guerra y había una causabiencia constitucional en todo nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, esos son los temas que hay que abordar al momento de celebrar, de conmemorar nuestra Constitución de 1917. Y el último que me preguntaste, el gatopardismo constitucional. Que todo cambie para que todo siga igual. Ahí me referiré a un tema muy delicado, espinoso en ocasiones, que es la Ciudad de México y su nueva y flamante Constitución. El gatopardismo significa que todo cambie para que todo quede igual. Antes de la reforma al 122 y antes de la expedición, promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, ¿qué era el Distrito Federal? Era una entidad federativa. ¿Hoy qué es? Una entidad federativa. Era capital de los Estados Unidos mexicanos, sede de los poderes de la Unión. ¿Hoy qué es? Capital de los Estados Unidos mexicanos y sede de los poderes de la Unión. Antiguamente, antes de la reforma, el presidente de la República disponía de la fuerza pública de la Ciudad de México. Hoy el presidente de la República dispone de la fuerza pública. El 115, fracción séptima, así lo dispone. En los lugares donde permanente o transitoriamente reside el presidente de la República, tendrá el mando de la fuerza pública. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, yo sostengo que la Constitución de la Ciudad de México no es una Constitución propiamente dicha, es una ley reglamentaria del artículo 122 constitucional. Y en esa ley reglamentaria se establecen una serie de principios de orden gubernativo, orgánico, y ahora, bueno, una cantidad de derechos humanos ampliados y de instituciones novedosas en la Ciudad de México. Esta reforma no se hubiera dado, no se hubiera entendido si no es en el contexto del Pacto por México, donde hay acuerdos, quid pro quo, hay acuerdos entre los diferentes factores, agentes políticos, y uno de estos acuerdos fue consentir una reforma a la Ciudad de México, donde estamos innovando, desde luego, porque ahora la capital, el Distrito Federal, todos los países, todos los estados federales tienen un Distrito Federal. Pues nosotros seguimos teniendo un Distrito Federal sui generis, pero seguimos teniendo un Distrito Federal, porque sigue habiendo necesidad de un asiento para los poderes federales. Para los poderes de la Federación. Entonces todo cambia, pero todo sigue igual. Te doy para que me des. Así se generó. Así se generó. Así considero yo que se generó. ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo, en esta ocasión? Yo creo que este momento de reflexión, de análisis, de acercamiento a nuestro pasado constitucional nos permite realizar una revisión integral de nuestro texto constitucional. A diferencia de muchos académicos o políticos, yo sostengo que no debe convocarse a un Congreso Constitucional ad hoc, exprofeso, para otorgar una nueva Constitución. Yo no creo en eso porque finalmente la Constitución siempre será, bajo ese esquema, una Constitución impuesta. Yo creo en un constitucionalismo dúctil, es decir, que la sociedad, la academia, las autoridades vayan construyendo el avance de las instituciones constitucionales. Creo que la fuerza de nuestro pasado constitucional nos permite el diseño y la construcción de instituciones que fortalezcan a la República. Yo creo que el derecho constitucional y nuestra Constitución particularmente es una Constitución que ha resuelto problemas políticos. Es un instrumento muy vivo y muy activo, más que en otros países, donde se nos permite construir normas e instituciones constitucionales de orden constitucional para favorecer grandes logros, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la autonomía del Banco de México. En fin, México ha avanzado mucho en su constitucionalismo. Un Congreso Constitucional exprofeso generaría muchas divisiones, muchas pugnas,
Creo que la Constitución debe renovarse sin pausa, pero sin prisa. Ricardo, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a su